Colombia es una sociedad que ha estado transida, atravesada por la mentira, porque la guerra, esto se ha dicho muchas veces, es por excelencia una situación en la que se miente, se distorsiona la realidad, y Colombia ha vivido en la guerra. O sea, ya hay una cadena que es prácticamente un círculo vicioso. El miedo, la violencia produce miedo, el miedo produce desconfianza, la desconfianza hace que la gente mienta y que el poder político mienta. ¿Cuál es la instrucción o la decisión? Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional, y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Mi nombre es Maya del Pilar Navarrete, soy esposa de Héctor Jaime Beltrán, desaparecido en la toma del Palacio de Justicia en el año 1985, noviembre 6 y 7. Recuerdo todo, recuerdo la angustia de ver por televisión, así uno siente y tenga fe que su familiar no le va a ocurrir nada. Es la angustia de ver los tanques ingresar, es algo que no se le borra a nadie en la cabeza, ningún colombiano de esa época. El ingreso de los tanques al Palacio de Justicia. ¿Qué me hace memoria? Mi mamá me hace memoria. Mi mamá es una persona que a partir de ese momento ha sido muy luchadora, muy entregada, no solo a nosotros en el contexto de la toma del Palacio de los Desaparecidos, sino a muchísima gente. Ha estudiado, ha leído, está pendiente del contexto, le gusta. Entonces eso es mi memoria, escuchar a mi mamá que me cuenta, que me dice qué hace, qué no hace. Eso es importante, eso me hace ver lo importante que fue para la vida de ellas y de nosotros lo que sucediera. Es algo muy triste, pero de esa tristeza se rescataron muchas cosas buenas. El hecho de que mi mamá sea una persona tan inteligente en ese contexto, que mi mamá sea una persona tan fácil de hablar, que mi mamá nos haya educado a nosotros con una mentalidad tan abierta y tan sincera a qué es lo que pasa en el país, qué es la violencia que hay en el país. Eso es muy importante para nosotros. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo, buscando ser parte de la nación que quiere vivir, de esa nueva nación que siente que la violencia y las armas no son el único factor de poder en la sociedad. Pero yo no recuerdo a mi padre y me preguntaba si yo no recordaba y yo misma no había sido consciente mentalmente de lo que él había hecho, qué sucedería con gente que no tiene un lazo familiar. Entonces empiezo a buscar y empiezo a querer entender qué era lo que había sucedido, para buscar tal vez íntimamente catalizar toda esa historia dentro de mí. Y obviamente empiezo a descubrir un personaje que superaba cualquier percepción que yo tuviera. O sea, realmente pude entender mi padre qué papel representaba, pero también el hombre y el ser humano, sus ideales. Empecé a tener muchas de sus propuestas, con sus ideales, con sus búsquedas, con sus sueños. Empecé a darme cuenta que sus sueños eran también los míos, independientemente de que él no me los hubiera podido transmitir, digamos,
pero obviamente eso sí había dejado una impronta en mí. Pero también creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas, de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria, de que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Era como saber que ese era el papá de uno, tenerlo como papá, escucharlo, vernos en algunas oportunidades donde mis abuelos y Manizales, pero aparte de eso pues era lo que él generaba al fin y al cabo, así como lo que él generaba en la sociedad en general, también lograba impactarlo a uno. O sea, era realmente sí, impresionante verlo, por decir, no menos. Esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar. Era esperar cuando nos tocaba a nosotros el turno. Digo a nosotros a través de mi papá, como efectivamente sucedió. Entonces ver que caía uno y que caía el otro, ver que el Estado no se pronunciaba y si se pronunciaba era simplemente pues, para decir sí, hay que hacer justicia, las instituciones del Estado están, pero al fin y al cabo no sucedía. Entonces ver esas noticias era casi como abonando el camino o el terreno para uno pensar, bueno, ¿cuándo será que a nosotros nos puede tocar una noticia de esta? Porque al mismo tiempo que están haciendo las cosas, pues veía uno a mi papá salir a denunciar, salir a rechazar, pues por supuesto, a rechazar esos actos de violencia y esos asesinatos de sus compañeros. Entonces era ver uno a mi papá y uno diciendo, ay bueno, está sucediendo esto y él está rechazando eso, él está ahí también en esa cola, como dicen vulgarmente, está ahí metido. O sea que así como le ha tocado a los otros, en cualquier momento le puede tocar a él. Los recuerdos que tengo de los años 80 pues están muy marcados por la violencia, porque lo que le pasó a mi papá no le pasó solo a él, sino que todo su grupo de amigos, su grupo cercano, su grupo de compañeros de lucha, de partido, pues todo el tiempo eran amenazados, eran asesinados, eran desaparecidos. Entonces yo recuerdo los finales de los años 80 como un momento muy tensionante, sin entender yo mucho, pero sabía, por ejemplo, que yo no podía hablar de quiénes eran mis padres, siempre teníamos como unas medidas de seguridad, siempre le preguntaba a mi mamá, ¿con esta persona me puedo juntar? Me acuerdo también como de situaciones de miedo y de muchos entierros. Patriótica advirtió esto desde un comienzo, que esa situación se iba a presentar porque es una iniciativa unilateral, es querer imponer una propuesta unilateralmente como si el adversario estuviera derrotado. Los hechos demuestran que no ha sido así y que por eso la iniciativa de paz del gobierno no es viable. Nosotros, por el contrario, lo que venimos planteando es un replanteamiento en la política del gobierno y que haya de verdad una iniciativa de paz, pero surgida de un diálogo directo entre el gobierno y los insurgentes en Colombia. Allí el gobierno desechó los diálogos regionales, allí el gobierno desechó la convergencia que propuso la Iglesia y los partidos políticos y se lanzó por el camino de la confrontación armada. Los resultados están a la vista, muy lamentables y muy trágicos desde luego, pero la Unión Patriótica insiste en que el caso del Caquetá, lo que está sucediendo en el Magdalena Medio y en otras zonas del país, nos indica de que hoy es más necesario que nunca buscar una verdadera oferta de paz para Colombia. Aspiraciones, bueno, muchísimas. La aspiración de la paz en Colombia, de la solución política del conflicto, la aspiración de las transformaciones sociales de Colombia, la aspiración de una vida feliz también, por supuesto.
Yo creo que aquí hacemos un trabajo muy importante. Creo que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es una institución que hace mucha falta, que hacía mucha falta en Bogotá y en Colombia, porque hace falta escenarios en donde la gente pueda realizar actividades vinculadas con la construcción de paz, con representar lo que ha sido la historia del conflicto, de la violencia, sin necesariamente tener que hacerlo en la calle, que no quiere decir que esté mal hacerlo en la calle. Es muy importante seguir haciéndolo en la calle, pero hay actividades que no se pueden hacer tan fácil en la calle, como ciertas exposiciones artísticas, actividades que requieren auditorio, que requieren otra logística. Y por otro lado, pues que esas actividades no sean ni costosas ni que tengan que pasar por un trámite muy difícil. Entonces creo que eso en sí mismo es un gran valor. Ya luego que la ciudad tenga un referente para pensar y posicionar la memoria con autoridad, con el apoyo necesario que tiene que haber del Estado a nivel distrital, pues creo que legitima también las demandas que están vinculadas alrededor de este sitio. Como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Yo diría que el principal legado fue su concepción ética y moral de la política, cómo él entendía la política a través de una vocación de servicio a la gente, a los ciudadanos, para buscar la transformación de sus realidades, para buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida, la manera como buscó una transformación de las costumbres políticas en Colombia, de la cultura política, combatiendo los vicios de la política, como lo era en ese momento el clientelismo, la corrupción. Hoy en día, pues, esos problemas se han agravado por la entrada a la política de grupos armados ilegales, del narcotráfico, de los negociantes en la política que usan la política para enriquecerse, para hacer una empresa de lucro personal a través de actitudes corruptas, de nexos con contratistas, con negocios relacionados con el Estado, con lo público. Creo que también el estudio académico y profundo de los temas, la elaboración de propuestas, la concepción de la internacionalización del país, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la movilización de las ideas, pero ante todo diría yo de la democracia como escenario de transformación de la realidad política de los colombianos, el fortalecimiento de la democracia local, la descentralización, son rasgos y temas que uno encuentra muy marcados a lo largo de su carrera pública y creería yo que hacen parte de ese legado vigente en el día de hoy. Está consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara la llama de este pueblo viejo de mi corazón. Bueno, mi padre era un cultor de la música colombiana, mi padre era un abanderado del folclore y de la música internacional también. Él justamente viajaba ese día, 27 de noviembre del 89, el lunes, a cantarle a su padre, es decir, a mi abuelo, la misa de 20 años de desaparecido. Mi padre y mi abuelo murieron el mismo día con 20 años de diferencia. Mi padre se dedicaba a aportarle a la paz de este país a través de su arte y de su asesoría que en ese momento ejecutaba como asesor cultural del Ministerio de Educación, proponiendo también algunas políticas públicas en materia de seguridad social para los artistas, etc. Yo comencé a escribir creo que a los 2 días que mi papá fue desaparecido. A mí siempre me ha gustado escribir y creo que eso tiene que ver con lo que me cultivaron mis papás, mi mamá y mi papá de leer. Entonces,
yo utilicé la escritura pues para pedir auxilio, para pedir ayuda, para hacerle ver al padre, pues para recoger mucha solidaridad y decir que mi papá había sido desaparecido. Y durante el tiempo que mi papá estuvo desaparecido, que no supimos dónde estaba, pues yo sentía también que era una forma que tenía para comunicarme con él. Entonces yo había noches que no podía dormir, pues porque no sabíamos dónde estaba. Y yo me levantaba a escribir. Incluso escribí una carta que me pareció muy bonita, que se llama Carta al Padre no kafkiana, que era como una forma de pues, reconocer todo lo que significaba mi papá en mi vida y que lo que quería era que volviera. Entonces, digamos que esa idea de escribir también era como una forma de comunicarme con él, de pedir ayuda, de pedir solidaridad, de visibilizar que estaba pasando eso con mi papá. Luego pues obviamente pues, el día que enterramos a mi papá pues escribí algo que también hace parte de los rituales de estos momentos y digamos de momentos como de entierros y estos, pero también como rituales de la izquierda que creo que heredé. Y en el día de hoy, en la plaza de Bolívar, tenemos muchas sillas vacías. Y todas esas sillas vacías representan nuestros compañeros asesinados, torturados, desaparecidos. Son los miembros de la Unión Patriótica que fueron vilmente asesinados en nuestro país. Es una recordación especial que le hacemos a todo el pueblo colombiano para que no olvide toda esta generación de hombres y mujeres que entregaron su vida por una causa para la paz, para la justicia y para alcanzar reformas sociales para el pueblo colombiano. Porque estamos acá en esta conmemoración para hacerle un homenaje a las víctimas muertas por la guerra y por el conflicto armado. Para ti, ¿cuál es la importancia de la memoria en este momento? La memoria es un homenaje a la